La webinar de hoy girará en torno a lo que es la descarbonización industrial, como con las palancas de electrificación y uso de energías renovables para conseguir esa descarbonización. Como os comento, está enmarcada dentro del proyecto AENEAM. El proyecto AENEAM, para los que es vuestra primera webinar, bueno, pues es un proyecto LIFE. LIFE es un instrumento financiero de la Unión Europea y en el que se enmarca este proyecto que, bueno, va enfocado a la industria agroalimentaria, y lo que perseguimos con este proyecto, el objetivo último es acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento sostenible en la industria agroalimentaria, fundamentalmente a través de la implantación de medidas recomendadas en las auditorías energéticas. Como os comento, está principalmente enfocado a la industria agroalimentaria. Sin embargo, bueno, pues estas webinars, al tratar de temas energéticos y de descarbonización que son transversales a todo tipo de sectores industriales, pues sí que es verdad que hemos abierto la participación a otro tipo de sectores y no hemos restringido las webinars al sector agroalimentario, a pesar de que el proyecto va enfocado a ese sector. ¿Qué más contaros de este proyecto? Pues que bueno, es un proyecto a 3 años, empezó el año pasado, en enero, llevamos trabajando pues eso, 1 año y 4 meses en el proyecto. El presupuesto ronda el 1,5 millones de euros y tiene una financiación de la Unión Europea del 95%. Estamos participando, al ser un proyecto LIFE europeo, estamos participando socios de 4 países distintos. Los países en concreto son Francia, España, Polonia e Italia. Entonces, dentro de cada país, pues, está participando en el proyecto 2 socios. En el caso de España, concretamente, los participantes en el proyecto somos AIN y es Nasubinsa también. Por parte de AIN, además de la participación técnica en el proyecto, llevamos toda la coordinación a nivel consorcio del proyecto, una tarea que fundamentalmente recae en mí en concreto. Y por parte de Nasubinsa, bueno, la participación de Nasubinsa en este proyecto va enfocada fundamentalmente a un piloto que también estamos llevando a cabo en el marco del proyecto, que consiste en la implantación, en la creación de una comunidad energética en un entorno industrial. Bueno, un poco por poneros en contexto, ¿no? En el proyecto que tenemos como 3 fases fundamentales, ¿no? Empezamos con la realización de auditorías energéticas en 80 compañías del sector agroalimentario y, como os he comentado, el objetivo último del proyecto es que esas medidas que se han identificado en las auditorías energéticas se lleguen a implantar en las compañías. ¿Cómo conseguimos eso? Pues bueno, pues hay distintas actuaciones que, a través del conocimiento de la industria agroalimentaria, a través de esas auditorías energéticas, lo que estamos intentando en esta segunda fase es capacitar a las empresas para que tengan conocimiento y para que puedan mejorar su base de partida, para que sean capaces de implementar esas actuaciones a través de este, le hemos llamado programa de aceleración, que fundamentalmente consiste en dar formación, no únicamente, pero fundamentalmente en dar formación. Y bueno, pues todas estas formaciones, estas webinars, son parte de ese programa de aceleración, con la idea de capacitar a las industrias agroalimentarias para que luego puedan implementar esas medidas. Y luego, además, también en esa tercera fase del proyecto, bueno, pues estamos ya comenzando a dar soporte individual y colectivo a esas empresas participantes para que implementen las medidas que se han identificado previamente. Todo esto con la idea última, ¿no? de intentar que esas empresas, pues, sean más sostenibles, tanto económicamente como ambientalmente. Ese es un poco el marco del proyecto a nivel general. ¿Qué más comentaros? Bueno, pues que en el vínculo, esta presentación la compartiremos, creo que no lo había dicho antes, la compartiremos con todos vosotros. Entonces, ahí tenéis ya el vínculo al resto de webinars que están planificadas hasta junio de este año. Hemos hecho una planificación inicial del primer semestre, bueno, de febrero a junio concretamente.
con distintas temáticas que podéis encontrar en ese vínculo. Y ahora estamos empezando a planificar el segundo semestre, que bueno, a lo largo de los meses, fundamentalmente septiembre y octubre, pues habrá nuevas webinars previstas en torno a otras temáticas nuevas que no hemos lanzado en este primer semestre todavía. Sin más, eso para que tengáis el vínculo. También, claro, pues dentro del proyecto no solo estamos involucrando a compañías del sector agroalimentario o de otros sectores, sino que estamos involucrando también pues, a otro tipo de stakeholders, pues como pueden ser asociaciones de industrias agroalimentarias, agencias energéticas, ESCOs, proveedores de servicios energéticos, etcétera. Y por último, os dejo aquí también los vínculos a la página web del proyecto, que es el primero. Por si nos queréis seguir en LinkedIn, también el vínculo al perfil de LinkedIn del proyecto y el vínculo a la página en concreto de AIN, donde podréis encontrar también más información sobre las actividades que se van desarrollando en el marco del proyecto. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, comentaros también dos cosillas más y con esto ya acabo, que al final de la webinar se os compartirá una encuesta que os pido, por favor, que rellenéis por dos motivos. Primero, porque nos da información sobre, bueno, nos da feedback sobre vuestra opinión sobre la webinar, ¿no? Un poquito con la idea de ir mejorando permanentemente lo que vayamos haciendo en un futuro. Y por otro lado también, pues porque a nosotros, como es un proyecto financiado, tenemos que hacer nuestras justificaciones y, bueno, de alguna manera poder justificar que se ha realizado la webinar y con más o menos éxito para poder recibir esa financiación. Entonces, pues bueno, necesitamos vuestro feedback en ese sentido. Y luego otra cosa que también quería mencionaros es que, bueno, al ser una webinar esto siempre es un poquito más frío, ¿no? Pero sí que os pido por favor que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, que nosotros encantados de que se genere debate, que es lo que también queremos conseguir. Y siempre es más difícil que ese debate se genere en una webinar que en una formación presencial, pero que si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario o cualquier reflexión, pues la podéis ir planteando sobre la marcha o hacéis un comentario en el chat o levantáis la mano y pedís participación y mis compañeros os darán paso, o si no, pues al final de la sesión también habrá un espacio para preguntas, cuestiones, comentarios, lo que queráis, ¿vale? Y por mi parte eso es todo, os dejo con Beatriz y con Íñigo y espero que sea fructífera la sesión de hoy y sea de interés. Muchas gracias de nuevo por la participación y nos vemos en la siguiente. Gracias. Tendrás que poner tu audio. Hola. Bueno, entiendo que se me oye. Sí, supongo. Sí, se Sí, oye. perfecto, gracias. Gracias. Bueno, eso como ha comentado Irene, la charla de hoy sobre descarbonización industrial, sobre la electrificación y el uso de las energías renovables. Voy a comenzar yo, Beatriz Manías, y luego seguirá Íñigo con otra parte de la charla. Eso, la descarbonización constituye una estrategia fundamental para enfrentar el cambio climático y para ello, ¿no? Vale, se ha ido la... Se me ha Pero ido sigues estando tú en la... Sigo estando, pero se me ha ido la presentación. Vale, pues ¿quieres probar a conectar otra vez? Vale.
Disculpad, que no sé qué ha pasado, pero que me ha echado de la presentación. Creo que ya se ve, ¿no? Vale. Como estaba comentando, en esta charla lo que se van a analizar son los objetivos y normativas relacionados con la descarbonización, diferentes tecnologías esenciales para encontrar este punto, algunos ejemplos prácticos para entenderlo mejor y beneficios económicos y estratégicos de la descarbonización industrial. Sí. Ahora, perdón. Como es conocido por todos, el 2024 fue un año excepcional si se habla de climatología. Por datos de temperatura fue 1,6 grados más cálido que a niveles preindustriales y si se estudia los últimos 10 años, son los 10 años más cálidos jamás registrados. Pero claro, esto no solo asusta al ciudadano promedio, sino que también afecta a las empresas porque lleva a los gobiernos a tomar medidas para intentar evitar este aumento de la temperatura, es decir, que se producen cambios en las legislaciones. Si se estudia la industria como tal, se le puede decir que la industria es responsable del 20%, de en torno al 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como consumidor de energía final, estos datos son del 2021, pero bueno, serán similares en años como el 2024. En el 2021 fue responsable del consumo del 34% de la energía final, de la cual solo un 16,8% era de origen renovable. Es verdad que en 10 años anteriores, sí que ha aumentado el porcentaje entre un 12,8 y un 16,8, que es más o menos un aumento del 51%, pero también ha aumentado el porcentaje no renovable. Si nos centramos en Navarra, como sabemos todos, es una comunidad que es altamente industrializada. Del consumo de energía final, el sector industrial es responsable de más del 30%, en este caso más del 35% del uso de la energía final y también tiene un alto consumo de gas natural. El gas natural tiene un precio fluctuante, como podéis ver en la siguiente imagen. En estos últimos 4 años ha variado bastante y se pueden ver los años en los que hubo pues, un contexto geopolítico muy variado que no tiene nada que ver con nuestra comunidad, pero pagamos un poco el pato. Si hacemos un poco diversificación por sectores, aquí podéis tener una imagen de diferentes tipos de industrias y sus consumos de energías finales y, como he comentado anteriormente, el gran consumo de gas natural de la industria navarra. Como he dicho antes, con los datos de 2021, estos son de 2019, es verdad que habrá cambiado un poco, pero para entender tendencias sí que son bastante similares. La integración de renovables junto a la electrificación es verdad que tienen que ir de la mano, pero hay que intentar cuadrar el encaje. Ahora mismo los nodos de distribución están saturados, los que tenemos, y es verdad que existen planes gubernamentales para crear nuevas líneas y poder aumentar esta potencia, pero es probable que a lo mejor una empresa quiera aumentarla y no pueda porque la red no se lo permita. Entonces hay que intentar encontrar ese encuadre. Todo esto está bajo un marco normativo y si vamos un poco desde fuera hacia adentro, si nos vamos a la Unión Europea, esta pretende ser neutra en términos de carbono para el año 2050, que es el núcleo del Acuerdo Verde Europeo, que está en línea con el Acuerdo de París del 2015, que entró en vigor en 2016, que lo que quería era mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados, intentando no superar 1,5 respecto a niveles preindustriales. Como he dicho al principio, el 2024 ya se superó, se consiguió 1,6 grados por encima de niveles preindustriales, pero se mantiene esa tendencia de querer reducirla a por debajo de 2 grados. Todo esto lleva a España a establecer estos dos planes que comento aquí, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, de 2021-2030, que hubo una revisión en el 2023, y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de 2050. La proyección temporal de estas normativas se puede ver en la siguiente imagen, donde se ven el solape entre ellas para objetivos de descarbonización. En primer lugar, el PNIEC, eso 2021-2030, pero 2023-2030, es como tal la herramienta de orientación estratégica nacional que integra la política de energía y clima con un horizonte temporal a 2030, de acuerdo con la normativa tanto nacional como la europea que he comentado antes. Con inversiones superiores a 300.000 millones de euros, lo que busca es, como pongo en la pantalla, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% respecto a 1990, que del uso final de la energía, un 48% de ella sea de origen renovable, que la eficiencia energética, o sea, mejora la eficiencia energética, perdón, en un 43%,
que la generación eléctrica el 81% sea de origen renovable y reducir la dependencia energética hasta un 50%. Parecen datos bastante inalcanzables, pero incluso bastante ambiciosos, perdón, pero incluso en la LP de 2050 aumentan estas proyecciones. Y si antes era un 32% en la reducción de gases de efecto invernadero, para 2050 España quiere tener una reducción del 90%. Las energías o sea, el uso final de la energía que sea de origen renovable pasar de un 48% en el 2030 a un 97% en 2050 y que el 100% de la energía eléctrica sea de origen renovable para 2050. Por tanto, lo que busca es esa neutralidad tecnológica, neutralidad eléctrica y un modelo bastante descentralizado y distribuido. Si nos vamos ya a un poco más leyes, podemos estudiar la Ley 7/2021 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, que establece el cálculo de la huella de carbono y los planes de reducción de gases de efecto invernadero de las empresas. Es el Gobierno nacional el que establece qué empresas han de calcular y publicar su huella de carbono para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y también establece el desarrollo de un plan de descarbonización para esas empresas con un horizonte temporal a 5 años. En el ámbito foral, esta ley se traduce en la Ley Foral 4/2022 del 22 de marzo, que en este caso es el Gobierno foral el que establece qué empresas han de publicar y calcular su huella de carbono. Así como un resumen simple de lo que podría ser un plan de descarbonización y una huella de carbono, os pongo aquí en esta diapositiva que el plan de descarbonización es la hoja de ruta que permite a las empresas alcanzar sus objetivos de descarbonización industrial, por lo que reduce los gases de efecto invernadero, y lo que buscan es esa transición energética a base de una eficiencia energética, maximización del uso de las energías renovables y neutralidad de emisiones. Y la huella de carbono es simplemente un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero expresada como cantidad de CO2 equivalente que se emite de forma directa o indirecta a la atmósfera por causa de una actividad concreta. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a una nueva filosofía de funcionamiento. Como vemos aquí, ha aumentado el consumo de energía por persona, también ha aumentado la población. Las reservas de combustibles son limitadas y todas producen problemas medioambientales. Entonces, tenemos que ir a una nueva mentalidad de producción y gestión energética, ya sea a través de fuentes renovables, equipos más eficientes o simplemente un puro uso más inteligente de la energía. Ya podemos ver que esta nueva filosofía se ha ido implementando en los últimos años y podemos ver cómo ha ido aumentando el porcentaje de energía renovable en esa energía anual por tecnologías en España a lo largo de los años. Y también, por ejemplo, cómo se ha reducido el carbono. Todo esto llevaría a una transformación industrial que podría tener un ejemplo como el de la imagen con diferentes fuentes de energía que se relacionarán entre ellas. Para ello vamos a estudiar las tecnologías de descarbonización que nos podrían ayudar a conseguir esta descarbonización, obviamente, y los vamos a dividir en 4 puntos: la electrificación de procesos industriales, la integración de diferentes energías renovables, el hidrógeno verde y nuevas tecnologías, y por último ya un almacenamiento y una gestión energética eficiente de esta energía. Como he puesto antes una imagen, aquí hay otra de lo que podría ser el perfil energético de una industria cualquiera con diferentes gas natural, gasoil, electricidad, y etc. En primer lugar, con la electrificación de los procesos industriales es básicamente la conversión de los sistemas y procesos tradicionales industriales a soluciones que sean alimentadas a través de electricidad y entonces cambiar las fuentes de energía convencionales por fuentes, si puede ser, renovables. Este cambio lo que busca es una mayor eficiencia, flexibilidad, control de los procesos, a la vez que es capaz de reducir la huella de carbono y promover la sostenibilidad al uso de renovables. Es verdad que ofrece beneficios a largo plazo, pero tiene los obstáculos como puede ser el alto coste inicial, ya que hay que sustituir los sistemas basados en combustibles fósiles por nuevos, pero es verdad que existen ayudas que comentaremos más adelante, por ejemplo. También, como he dicho al principio, la capacidad de las redes eléctricas ahora mismo es limitada, pero también he comentado eso, que existen programas gubernamentales que buscan modernizar y ampliar la infraestructura eléctrica. Y luego, pues obviamente, será gran dependiente de los precios de la energía. La electrificación y la descarbonización van de la mano, como se puede ver en la siguiente imagen. Juntas pueden tener un rendimiento cercano al 100% y como se ve, el uso de la energía renovable
ayuda a la descarbonización. En esta imagen lo que podemos ver es el potencial de calentamiento global a lo largo de los meses y a las diferentes horas del día. Y se ve como a las horas centrales del día, cuando tienes normalmente mayor uso de renovables, el potencial de calentamiento global es menor. Un ejemplo de esta electrificación podría ser, por ejemplo, el uso de bombas de calor. Las bombas de calor lo que hacen es producir básicamente calor de una forma más eficiente. Como tal, no lo producen, sino que lo que usan es un ciclo de refrigeración, un ciclo termodinámico como el de la imagen, para obtener calor de un foco frío y transmitírselo a un foco caliente. Es verdad que necesitan una fuente de energía externa, que lo interesante sería que fuera de energías renovables, pero tienen altos rendimientos, tienen COPs entre 3 y 4. Sin embargo, el problema de estas bombas de calor es que existe un gran desarrollo para bajas temperaturas, como pueden ser las que se encuentran en hogares, pero para altas temperaturas, por ejemplo, a más de 100 grados, es verdad que sigue bastante en investigación y coinciden bastante con las temperaturas de muchos procesos industriales. Sin embargo, ya se han encontrado casos de éxito, como puede ser el que menciono aquí, el Spirit, que está financiado por la Unión Europea, que han reportado ya que han sido capaces de descarbonizar, usar las bombas de calor de alta temperatura para la descarbonización de la industria alimentaria y papelera. Si nos vamos a las calderas eléctricas, lo que hacen es convertir de nuevo la electricidad en calor. Es una generación limpia y eficiente y tienen alta eficiencia, ya que tienen gran capacidad de conversión de calor porque tienen unas pérdidas bastante reducidas. Tiene que estar muy ligado a una gestión energética eficiente y entonces habrá que hacer un estudio de su uso, que se comentará más adelante. Si nos vamos ya a lo que son puramente las energías renovables, en primer lugar podemos estudiar la energía solar. Tenemos dos conversiones, la eléctrica y la térmica. La eléctrica es básicamente la generación de electricidad gracias a las células fotovoltaicas, los paneles solares conocidos por todos. Y luego tenemos la conversión térmica, que podríamos conseguir agua caliente sanitaria o vapor a diferentes usos dependiendo del rango de temperaturas en el que se trabaje. La fotovoltaica es la captación directa de radiación solar y la transformación también directa en energía eléctrica sin partes móviles. Ya más del 30% de los negocios en España tienen placas solares y esto se debe a que permite una gran variedad de instalaciones. Si se quiere hacer una primera aproximación de lo que podría ser una instalación fotovoltaica en una industria cualquiera, se puede usar la herramienta PV-GIS, que es de la Comisión Europea, que con una ubicación y una posible orientación de las placas te daría un perfil de irradiancia como el que veis en la imagen, y con este perfil de irradiancia y conociendo la posible superficie que podría ocupar las placas, se puede conocer una estimación de lo que sería la potencia generada por las mismas. Y se puede hacer una comparación entre esta potencia generada y el consumo de la empresa y así tener una primera aproximación de lo que podría ser, de si es viable o no la instalación de estas placas. Un ejemplo cualquiera de uso de fotovoltaica está en SEAT, por ejemplo, que van a instalar 46.000 paneles que podrá producir una potencia total de 26,44 megavatios pico. Lo van a instalar en las cubiertas y parkings de almacenamiento de estos coches, bueno, tanto coches de empleados como almacenamiento de los coches en campas antes de ir a cliente, en 3 de sus empresas y con una estimación de una superficie que más o menos equivale a 23 campos de fútbol. Es bastante amplia. Ya contaban con un plan anterior como es Seat al Sol 2013, que lo instalaron las placas solares en tejados de Martorell con en torno a 11 megavatios de potencia y con este Seat al Sol 2 quieren tener 32 megavatios de potencia. Perdón. Y todo se debe porque Seat ha desarrollado un plan de transformación industrial que busca reducir las emisiones de CO2 al 50% en 2030. Si cambiamos a la solar térmica, lo que usan es sol para generar calor, a través de un fluido caloportador que se calienta. Este fluido puede ser usado para calor para aplicaciones industriales o domésticas, como he comentado antes, o para generar electricidad, pero normalmente suele ser para calor propio. Es verdad que combina la simplicidad de la energía solar con la eficiencia de la conversión térmica. Por tanto, es una tecnología versátil, bastante eficiente, tiene la capacidad de almacenamiento gracias a este fluido caloportador y bastante flexible, pero necesitan altos niveles de irradiancia directa, que al contrario de la fotovoltaica, que trabaja también con la difusa, aquí se necesita la directa, tiene alto impacto ambiental, alto impacto visual, como vais a ver más adelante, y es un poco difícil de gestión. Sin embargo, es una tecnología que se puede usar para descarbonizar industrias para industrias difíciles de descarbonizar, y ya incluso el PNIEC ya calcula que España tiene que tener para 2030 4,8 gigavatios de solar térmica.
Un ejemplo de uso de solar térmica encontramos en Sevilla, donde Heineken España tiene la planta más grande de Europa de solar térmica y tienen 30 megavatios térmicos hora de concentración gracias a colectores cilindro parabólicos y 68 megavatios hora de almacenamiento. Consiguen reducir el gas fósil en más del 60% y las emisiones de CO2 en un 30%. Con una tecnología similar a la de los colectores cilindro parabólicos, en Valencia también Heineken España, con la tecnología Fresnel, consiguen reducir 1.300 toneladas de CO2 equivalentes al año. Pero, como digo, en la primera tienen 40.000 metros cuadrados espejos y en la segunda 6.000. O sea, ocupa bastante espacio. Y como he dicho antes, en función de las temperaturas podemos tener agua limpia sanitaria o vapor para diferentes usos. En los colectores planos, que esa baja temperatura es la que podemos encontrar en las casas, y tanto media temperatura como alta temperatura suele ser para o sea, vapor para diferentes usos. Y aquí os pongo una imagen de lo que podría ser un ejemplo de estas tecnologías. Si nos movemos hacia la energía eólica, básicamente lo que es transformar la energía cinética del viento en mecánica y en eléctrica. Es verdad que para las industrias, para pequeñas empresas, a lo mejor se puede usar una mileólica, que es una potencia menor a 100 kilovatios, perdón, y permite producir en los puntos de consumo, como se puede ver en la imagen, y es adaptable a las necesidades de las diferentes empresas. Además, permite la hibridación con otros sistemas energéticos, como puede ser la fotovoltaica o también cualquier tipo de almacenamiento. Y también mencionar en este punto que a lo mejor se puede usar la eólica de otra forma, a través de un PPA, que son acuerdos de compraventa de energía limpia a largo plazo entre el desarrollador de la energía renovable y el consumidor. En este caso podría ser renovable de origen eólico, si se quiere trabajar con eólica, pero sin la instalación que requiere de los aerogeneradores en las empresas. En cuanto a la biomasa como tal, la energía de biomasa es la energía absorbida por las plantas para su crecimiento, que se almacena en forma de energía química para luego usarla. Es muy barata y es muy limpia y favorece la economía circular. Sin embargo, lo que conocemos como biomasa de palabra es un tipo de biocombustible. Dentro de estos biocombustibles también encontramos los biocarburantes, que como tal no se van a tratar en esta charla, pero son necesarios para una descarbonización total general, no solo de la industria. Entonces nos vamos a centrar con lo que conocemos como biomasa, que esta biomasa como tal es la biomasa residual sólida, que se usa eso para calor en muchos procesos y servicios de muchas industrias. Como he dicho, porque tiene un poder calorífico bastante aceptable, bastante bueno y un bajo coste. Como aplicaciones podemos encontrar pues, las típicas calderas a base de biomasa, hornos industriales o propia generación de calor, como puede ser para proceso como para un secado de productos. Esta biomasa residual sólida, perdón, la que más encontramos en España es residuos de montes e industrias forestales, como son los pellets y las astillas. Y como he dicho antes, precio económico, muy abundante y rendimiento relativamente bastante elevado, pero al generar una combustión se generan cenizas, lo que hace aumentar los costes operacionales y se necesitan zonas de almacenamiento para esta biomasa. En cuanto al hidrógeno verde y las nuevas tecnologías, el hidrógeno verde es la que nos viene a la cabeza cuando pensamos en esas nuevas tecnologías porque están bastante en boca de todos. Como tal, el hidrógeno verde se consigue mediante una electrólisis impulsada con energías renovables. El hidrógeno sí, por electrólisis, pero para tener la etiqueta verde, el color verde, tiene que ser de energía renovable, si no tendría otro color. Como tal, la electrólisis es un proceso que consiste en utilizar una corriente eléctrica para descomponer la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Y si esa corriente eléctrica es de origen renovable, como he dicho, tiene etiqueta de verde. Por tanto, es un proceso almacenable, transportable, generable, no tiene residuos porque solo genera oxígeno e hidrógeno, pero tiene un rendimiento relativamente bajo, en torno al 50%, bastante bajo en comparación con otras tecnologías que mencionaba antes, y está muy ligado al precio de la energía, a ese precio de la energía necesario para producir la electrólisis. Y como ejemplo de uso de esta tecnología podemos encontrar la unión que ha habido entre Nordex, Viscofan y Durafex, que van a instalar el mayor electrolizador diseñado, fabricado y ensamblado en España por Nordex en las instalaciones de Viscofan en Caseda. Y este prototipo lo que busca es sustituir el gas natural en la generación de vapor por un hidrógeno verde. No sé si quieres. Vale. Aquí, bueno, comento un poco de esta parte. Es un análisis económico de lo que costaría el hidrógeno verde teniendo en cuenta lo que es el precio de la electricidad. O sea, al fin y al cabo, el hidrógeno está relacionado directamente en la hora de generación con el precio de la electricidad.
Entonces, bueno, es para que se puedan hacer unos números rápidos de cuánto costaría descarbonizar un proceso de gas natural en función, eso, lo dicho, del precio del gas natural y de la electricidad. Por ejemplo, nos vamos a la eficiencia del electrolizador, vamos a suponer una eficiencia. Antes, cuando comentó Beatriz la eficiencia, era una eficiencia de todo el sistema. Quiero decir, ya teniendo en cuenta tanto los rectificadores como la partida de suministro, todas esas pérdidas de rendimiento que van entre lo que es generación y ya consumo final. Aquí, por ejemplo, tendríamos las eficiencias de lo que es el sistema de electrólisis. Entonces, por ejemplo, nos vamos a un valor de eficiencia electrolizador de 62, a un coste eléctrico de promedio, el que quieras elegir de la tabla, por ejemplo, 60 euros por megavatio hora eléctrico, y entonces, bueno, por ir un número que está en rojo. Nos vamos un rendimiento del 62 del electrolizador y un coste de 50 euros. Entonces ya nuestro kilo de hidrógeno solo en OPEX sería de 3,2 euros por kilogramo. Y entonces aquí nos vamos a la otra tabla, que sería cuánto nos cuesta a nosotros nuestro megavatio hora de gas natural. Vamos a usar el hidrógeno para quemarlo y generar calor. Entonces nos vamos a una tabla, por ejemplo, de cuánto nos tiene que costar para alcanzar este 3,2. Pues nos vamos a que, por ejemplo, el coste del gas natural tiene que estar a 80 euros el megavatio y luego, por ejemplo, un coste de emisiones de CO2, en el caso de que la empresa los tuviese que pagar, de 30 euros por tonelada. O sea, todavía estamos bastante lejos de lo que es, en términos económicos, de poder sustituir el hidrógeno por, o sea, sustituir el gas natural por hidrógeno. Pero bueno, los rendimientos también de los esterilizadores van subiendo y luego también los precios de la electricidad, como bueno, luego ya comentaremos en otros casos de estudio, como está comentando Beatriz a lo largo de la charla, son variables. Entonces puede haber momentos en los que tengas tú un precio de electricidad muy reducido, 5, 10, 20 euros megavatio. El coste del gas natural es bastante estable y tiende históricamente al alza, aunque bueno, ya hay pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, en primavera suele bajar un poco el precio, en invierno tiende a subir. Bueno, hay pequeñas fluctuaciones, pero tiende al alza y sobre todo el coste de las toneladas de CO2 es un mecanismo para poder descarbonizar, un mecanismo europeo en este caso, para poder descarbonizar los procesos industriales y tiende al alza. Entonces llegará un momento en el que legislación más coste en materiales más precio de la electricidad, que el hidrógeno pueda tener un nicho en procesos concretos y que pueda ser interesante. Incluso si se quiere sustituir totalmente el gas natural, reemplazar las líneas actuales de gas natural o sea, que deje de circular gas natural por las líneas de gas natural y circule hidrógeno. Sí tendrá un precio, pero si se quiere llegar a la descarbonización total, es una de las posibilidades que existen a día de hoy. Bueno, luego continuaré comentando alguna otra Vale. cosilla. Dejo de nuevo la sala a ver. Y nada, y ya con nuevas tecnologías que no sean el hidrógeno verde existen muchas, como las que os pongo en pantalla, pero es verdad que una de las más interesantes a día de hoy es la captura y uso de carbono, CCU por sus siglas en inglés, que lo que busca esta tecnología es evitar la emisión de la atmósfera de CO2 que se generan en diferentes procesos industriales. Para conseguirlo hay que seguir estos pasos. Primero, separar el CO2 de otros posibles gases que se encuentran en las corrientes en las que se generan este CO2, purificarlo y comprimirlo para un transporte y para un uso final. Y este uso final puede ser de dos maneras: materia prima para otros productos o materiales, o se puede almacenar de forma segura, que pasaría a ser CCUS, S por, de nuevo, la sigla en inglés. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire, pero es verdad que es una tecnología relativamente costosa y requiere grandes cantidades de energía. Otro ejemplo en el que AIN trabaja en esta tecnología es el de Karma H2, que AIN con otras 11 empresas lo que buscan es la generación de hidrógeno verde a partir del tratamiento de residuos de la planta de Arazuri en Navarra. Capturan este CO2 y luego son capaces de generar más de 4.000 kilogramos al día de CO2 de calidad alimentaria. Y ya, si nos vamos al almacenamiento y la gestión energética, en primer lugar, el almacenamiento como tal es la captura y la retención de esta energía para un uso posterior. En el contexto industrial lo que importa es el cómo almacenar, ya que cómo almacenar esta energía, porque será lo que optimice el consumo energético y varíe los costes de este almacenamiento. Existen varios tipos de almacenamiento, se pueden reducir a estos tipos.
En primer lugar, el térmico lo que hace es reducir la temperatura de los procesos, regular la temperatura de los procesos industriales, perdón, aprovechando también el calor residual que se produce en ellos. Por ejemplo, para aumentar la temperatura a través de gases, o sea, de agua o de sales fundidas, que sería el calor sensible, por un cambio de fase, que sería el térmico calor latente, o basado en reacciones químicas reversibles, como sería el termoquímico. En cuanto al almacenamiento químico, es la conversión de energía eléctrica de química en eléctrica o viceversa a través de celdas electroquímicas. En este caso encontraríamos la pila de combustible, que es un dispositivo que desde el cual un combustible, normalmente hidrógeno, y un comburente, no suele ser oxígeno, produce agua y electricidad. O sea, volvería a formar la molécula de agua. Y lo interesante sería que este hidrógeno fuera de origen con la etiqueta verde. En cuanto al eléctrico, es almacenar energía en forma de electricidad sin transformarse en cualquier otra forma física o química. Y existen estos ejemplos que es verdad que no son tan interesantes para la industria, pero sí que tienen su nicho de mercado, como podrían ser los vehículos eléctricos. En cuanto al mecánico, es una de las formas más tradicionales y consolidadas de capturar y liberar energía, ya sea a través de energía potencial, como puede ser el bombo hidráulico, cinética a través de los volantes de inercia, o presión, como podría ser aire comprimido. Y ya por último, el electroquímico, que es convertir la energía eléctrica en química a través de procesos de oxidación y reducción, que aquí entrarían las baterías, que como pongo en la diapositiva, han revolucionado el almacenamiento debido a su alta densidad energética y larga vida útil, especialmente las de ion de litio, ya que son muy son muy versátiles y se pueden integrar en diversos entornos industriales. Bueno, igual, no, está bien, pongo Sí. cámara y Vale, ya pues quito yo la tirando cámara. con esto. Vale, el audio no quites, ¿no? Vale. Sí, y bueno, entraría yo otra vez de nuevo a hablar un poco del almacenamiento y más de la parte de gestión energética y casos de estudio. Y bueno, bueno, por aquí, que al fin y al cabo tienes una serie de activos energéticos, tienes una serie de fuentes de energía, entonces tienes un sistema complejo que tienes que llegar a gestionar para poder, bueno, al fin y al cabo, pagar la factura de la luz. Entonces, hay elementos, hay pues sistemas que te pueden ayudar a poder lograr una eficiencia tanto energética como económica y a poder gestionar tu propio proceso. Esto principalmente está basado en el precio de la energía eléctrica, que es lo que a día de hoy mete la variabilidad mayor, pero también podría ser la variabilidad de consumo que se tiene en una planta. Entonces, esta volatilidad, esta diferencia entre momentos donde la electricidad está barata, momentos donde la electricidad está cara, y también por qué está cara y por qué está barata, porque es cuando hay más consumo, más necesidades, menos oferta, más demanda, entonces la electricidad sube. Ahora, por ejemplo, en la curva de eléctrica de España se ve como a las horas centrales del día, con la fotovoltaica, pues la electricidad tiende a bajar bastante. Los fines de semana, que el consumo industrial es bastante más bajo, también esos momentos en los que no hay esa absorción por parte de la industria de electricidad, también la electricidad cae a cero bastantes días. Entonces, esos son los momentos en los que, por ejemplo, se podrían utilizar estos mecanismos de conversión de esta electricidad a otros combustibles o almacenar, por ejemplo, convertirlo a hidrógeno, almacenarlo o directamente inyectarlo a red, son diferentes formas vistas desde un punto de vista diferente, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, es transformar una energía sobrante en otra útil en un momento o sea, que no coincidan en el tiempo, consumir o generar, almacenar y consumir. Y bueno, a ver, no lo sé, ¿es con el clic o con el...? Sí, Vale. puede con un ratón o con un teclado. Vale. Aquí, bueno, se puede ver un poco la variabilidad de un año de los precios del OMIE. Aunque aquí se vea desfasado, bueno, desfasado no, que hay un pequeño, o sea, que no empieza en cero la gráfica, empieza en -50 y vamos a cero. Hay momentos en los que puede ser cero la electricidad, incluso habrá habido algún momento puntual que la electricidad habrá estado a -0,1 euros, por ejemplo, pero bueno, esto es el precio de la electricidad según aparece en el OMIE. Luego, por parte del consumidor, habría que sumar los peajes y demás tasas que tiene la electricidad, también términos de potencia, que son costes fijos que tiene la industria de cara a saber exactamente cuál es tu precio real de la electricidad. Concretamente, pues cada pico hacia abajo, en este caso, serán fines de semana o eventos o festivos o lo que sea, pero se observa que hay una gran variabilidad, que hay momentos en los que tienes electricidad
prácticamente 50 euros y otro más tarde, ese mismo día o esa misma semana, a 100, 150 euros. Y es en este margen de costes donde se pueden emplear estos mecanismos de almacenamiento y gestión. Aquí más de lo mismo, con una curva de un día concreto. Sin más, no tiene mucho más que comentar. En este caso, la diferencia no es tanto, igual estamos hablando de 30 euros, pero bueno, ya directamente para gestión de procesos, si tú eres capaz de gestionar cuando consumes, puede ayudar a poder reducir esa factura de la electricidad. Luego, sí, todo esto contra Kiria. Nosotros, desde el punto de vista de la electrificación, vamos a ir contra el gas natural o otros combustibles, pero bueno, como también el hidrógeno va a estar relacionado con el precio de la electricidad, nosotros vamos con este precio eléctrico contra el precio de un gas natural que es estable. Entonces, todos los sistemas de conversión de esta electricidad a otros combustibles o de electrificación de procesos térmicos, también como comentó un poco antes Beatriz, compiten contra este coste del gas natural. Entonces, es esta fluctuación la que nos puede dar el margen de beneficio en la factura al final. Luego, casos de estudio que pueden ser ya más de instalación en industrias agroalimentarias o en industrias que requieran un calor para proceso. En este caso tenemos las calderas eléctricas, que bueno, así como principales ventajas son bastante más compactas que las calderas de gas natural, tienen una capacidad de gestión muy elevada, tú puedes encenderlas en muy poco tiempo, no tienen esas inercias temporales que tienen las térmicas, incluso también las de biomasa, que también es una forma de descarbonizar, pero esa gestionabilidad es más reducida en comparación con las eléctricas. Puede modificarse del 100% de la producción al 80% en cuestión de segundos, no tienes problemas de fluctuación prácticamente, con la electricidad no vas a tener problemas si tienes una red estable. Y bueno, tienen también como otras características mejor rendimiento, no tienes la necesidad de tener unas corrientes de escape con humos de combustión que tienes que evacuar, que tienes que tratar o que tienes que en general adaptarlo a la normativa vigente. Y bueno, así como inconvenientes se presentan un CAPEX superior. Pero bueno, más allá del inconveniente CAPEX superior, de lo que se pueden aprovechar estos sistemas, y ahora bueno, pondremos un ejemplo un poco más concreto, es de que aunque el CAPEX sea más elevado, luego en estos equipos, al fin y al cabo, lo que te actúa es el retorno a la inversión, ese ahorro que puedes llegar a tener a lo largo del año. Aunque el motor eléctrico sea muy caro, bueno, con otro ejemplo, aunque un motor eléctrico sea muy caro, si tiene una eficiencia mayor y va a tener unas horas de operación de 6.000, 7.000, 8.000 horas al año, esa pequeña mejora de la eficiencia puede suponer un ahorro considerable en términos económicos para el equipo, para el proceso. Y bueno, aquí también es un poco en analogía a la tabla que hemos visto antes. Esto es un análisis tecnoeconómico de una empresa concreta que tenía un coste gas natural, bueno, estaba hecho en 2024, tampoco son esos años locos de 100, 200 euros el megavatio de gas natural. Y bueno, está en eso, en torno a 40 euros. Y luego también que esta empresa era una empresa gran consumidora de gas natural, sí que pagaba derechos de emisión, que esto también ayuda, ayuda desde el punto de vista. Te sale más caro, pero bueno, si quieres descarbonizar, el no tener que pagar estos derechos de emisión puede suponer una ventaja competitiva al menos con los de tu entorno que sí tienen que pagarlos. Entonces aquí nos iríamos a lo mismo. ¿Cuánto está el coste de referencia a gas natural? Pues bueno, siendo conservadores, 36 euros el megavatio. Entonces, ¿cuál es nuestro coste de toneladas de euros por tonelada de CO2? También por poner un valor realmente conservador, porque la tendencia es al alza y esto sí que va a llegar vía normativa por encima de los 100, pues nos quedamos con un precio al final de euro por megavatio hora de poder calorífico superior, teniendo en cuenta los rendimientos de caldera y también la conversión de PCI PCS, en torno a, bueno, 61 euros el megavatio. Entonces, al final, lo que se puede analizar, pues con una curva estándar de un año, estos serían los precios de la electricidad de ya coste de usuario, con la tarifa concreta, con los peajes concretos, con los componentes que ha habido para cada hora, aunque, bueno, esto también, por comentarlo,
tú sabes el precio que aparece en el OMIE y sí que hay unos peajes que tú vas a saber que aparecen en la factura, o unos peajes, o unas tasas que aparecen en la factura de la luz, pero luego los precios de los componentes se ponen a mes vista. Así que realmente, por ejemplo, cuando se ve un cero en el OMIE, es un cero lo que le pagan en generación o que lo que pagan a las empresas que generan esta electricidad, pues, una planta de ciclo combinado, una planta fotovoltaica, lo que sea, le pagan ese cero, o no le pagan, vamos, en este caso. Pero luego, cuando llega a usuario, se suman estos componentes, que es para que la red funcione, no como antes de ayer, y que al final se pueda llegar ya a suministro con las pérdidas y todo a bornes de usuario. Entonces, cuando se ve un cero, normalmente, al menos en el año 2024, no era un cero, era en torno a 15 euros lo que le costaba al consumidor o incluso más. Y estos son los precios de este usuario concreto, lo que, lo que pagaban. Aquí aparece el coste medio de la energía con componentes y luego aparte más los costes de potencia más las tasas de energía, se le quedaba de media, suponiendo que consume, por ejemplo, un megavatio hora durante todas las horas del año, a 87 euros el megavatio. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Que hay momentos en los que la electricidad está muy económica y que el gas natural, bueno, como he comentado antes, está en torno a los, bueno, que el megavatio hora de gas natural, megavatio hora térmico de gas natural está en torno a los 61. Entonces, aquí ya directamente la lógica nos dice que todo lo que sea generar con un coste eléctrico, más o menos, ponemos un rendimiento del 100%, con un coste eléctrico de por debajo a 61, que hemos dicho que era el de gas natural, ya va a ser cuanto menos más económico o al menos igual coste. Y bueno, y que este escenario es algo recurrente, aunque aquí nosotros hemos presentado el año 2024, es algo que se puede apreciar, bueno, al menos en casi todos los años. Sí que se ve esa tendencia que en las horas centrales del día son costes más baratos, luego también momentos en los que hay mucho viento o festivos o lo que sea, pues ese precio baja. Aquí también se puede apreciar las locuras de los años 2021 y 2022, que tienes precios de, pues en 2021 de en torno a los 400 euros el megavatio, en 2022 llegó en algún momento a 700, algún momento puntual de marzo o febrero a 800 euros, no es lo normal. Lo normal es que sea una curva estilo 2023-2024 y cada vez va a ser más acentuado esta curva de pato que llaman, que va a tener un valle en las horas centrales del día. Luego va a tender a bajar también un poco a la tarde-noche por... Esto también depende de la eólica que esté instalada, pero bueno, va a seguir unos perfiles de tendencias de arriba abajo de coste. Y, y bueno, entonces lo que se hizo en este caso es analizar esta caldera eléctrica, una caldera eléctrica concreta, de una potencia instalada concretamente de 10 megavatios eléctricos, y ver qué pasaba si nosotros íbamos aumentando las horas de generación de esta, de esta caldera, las horas de compra de electricidad para esta caldera. Entonces, al final, aquí lo que se tiene, bueno, esto es un análisis concreto, igual tampoco es muy sencillo de interpretar, pero conforme vamos aumentando el costo objetivo a partir del cual o sea, queremos, elegimos cuándo consumir, van aumentando las horas equivalentes que podemos nosotros trabajar, que irían hacia este eje, y entonces el coste medio de la electricidad llega a un punto en el que tiene un máximo eficiente, que sería el menor coste de nuestro megavatio hora generado. Es decir, aquí tenemos, se tienen en cuenta también la potencia contratada, es una caldera de 10 megavatios, entonces como mínimo tendrías que aumentar tu potencia contratada 10 megavatios. Esto tiene unos costes, sí, claro, sí, perdón. Que esto tiene unos costes fijos que, por ejemplo, si tú has consumido 0 megavatios en tu caldera eléctrica, sin embargo has pagado la potencia, el coste de megavatio hora térmico pues, es infinito. Entonces, esto va reduciéndose conforme vas aumentando las horas de operación de la caldera eléctrica hasta que llega a un punto de óptimo económico en el que, bueno, ya aquí, aun teniendo la incertidumbre de saber cuánto van a ser esos peajes, o sea, esos peajes, esas costes de las componentes, te puedes mantener en un rango de beneficio económico. Entonces, bueno, aquí también se analizaron, en estas gráficas concretamente, son dos tarifas que no variaban mucho, con un acceso directo al pool o con una tarifa con unos términos fijos que también estaba indexada al pool, pero bueno, tenía otras características, los resultados son bastante parecidos. Y, por ejemplo, bueno, si eliges un valor óptimo o un valor de por encima de 100 euros el megavatio, no voy a consumir, pues te irías a las horas que sean, a las 2200 horas para este caso concreto
y te irías a un coste eléctrico de 80 euros, a un coste térmico en base a la energía eléctrica de 80 euros el megavatio. Y bueno, aquí profundizamos un poco. Esto era para el año 2023, este es para el año 2024. Se veía que en el año 2024 esta tendencia era mucho más favorable desde el punto de vista económico para la empresa y que se llegaban teniendo esta caldera como, no como caldera principal, sino como una caldera de backup que tú eres capaz de encender cuando tú quieres, o incluso si eres capaz de controlar tu consumo, decides cuándo consumir para poder optimizar tu factura energética. Los costes del OMIE se saben con unas 12, 36 horas de antelación. Entonces, con ese rango se puede ya predecir, oye, mira, puede ser mañana, con una simple lógica, nos puede interesar consumir o nos puede interesar no consumir. Durante 5 horas va a estar la electricidad por debajo de 60, apagamos la caldera térmica, encendemos la caldera eléctrica. Sobre todo si esto se compagina, por ejemplo, también con calderas de biomasa, que también son bastante más gestionables que las del gas natural, pues bueno, puede ayudar a esta descarbonización. También, como ha comentado antes Beatriz, los momentos en los que la electricidad es más barata coincide con momentos en los que las emisiones son menores. Y bueno, luego también, concretamente, ya que estamos hablando de la charla de descarbonización, aquí habíamos supuesto para el caso de estudio unas garantías de origen que podían llegar a subir el precio unos 7,5 euros sobre el precio final eléctrico. Esto, bueno, es una decisión que tiene que tomar cada empresa si quiere realmente certificarse o quiere tener esas garantías de origen sobre la electricidad verde, pues tiene que pagar ese coste. También la tendencia es que conforme la normativa vaya aumentando, o sea, vaya siendo más restrictiva, estos costes de garantía de origen, aunque estos son, desde mi punto de vista, bastante elevados, tiendan a subir. Y bueno, de aquí ya es más desde el punto de vista de cuánto se podían ahorrar para, en base a esta caldera, con un coste para los años analizados. Bueno, ver cuánto se podían ahorrar. Hay dos escenarios, no sé, depende del tamaño de la pantalla, lo podréis ver mejor o peor. Entonces, hay un máximo de ahorro que corresponde con unas horas de operación para un precio objetivo, para un coste objetivo de la electricidad, el que sea, y otro simplemente que sería el de máxima descarbonización. En este caso, como se estaban analizando también con garantías de origen y era uno de los intereses de la industria la descarbonización, pues analizaba este caso. No estarías obteniendo un retorno económico de la caldera en comparación con otros escenarios en el que sí que podías obtener un retorno económico considerable, pero bueno, estabas descarbonizando más. Y bueno, aquí, bueno, si nos acercamos, se ve que, bueno, hay diferentes horas de operación. También, bueno, por comentarlo, sabemos que la potencia contratada es más cara en P1 y P2. En este caso también creo que se veía un poco más adelante. Ah, bueno, sí, aquí está comentado que para optimizar estas calderas eléctricas, estos sistemas eléctricos también, esto es análogo a las bombas de calor. Aunque lo estoy explicando para calderas eléctricas, la bomba de calor también es un sistema bastante flexible, sí que tiene otra variable que es la temperatura de foco del otro foco, donde como el ciclo termodinámico que ha explicado previamente Beatriz, en el que, bueno, no voy a ahora comentar mucho eso, pero que sí que tiene otra variable, pero sería análogo. Tú tienes una caldera eléctrica o tienes una bomba de calor. Ambas consumen electricidad, te dan calor. Y punto. Entonces, en términos de potencia contratada, estaríamos hablando que los periodos P1 y P2 son caros. Antes, hace años, te dejaban no contratar en estos periodos, pero ahora mismo, si aumentas tu potencia contratada, tienes que al menos el 50% de la potencia sea en P1 y P2, o sea, no puedes contratar 10 megavatios o 1 megavatio y que de este 1 megavatio 0,0 megavatios en P1 P2, que realmente luego se ven en las gráficas, pero que son horas contadas al año. Y bueno, y sí que se paga. Entonces, el óptimo sale contratar la mínima potencia en P1 P2 y en el caso que toque consumir en esas horas porque el precio está muy barato, pues bueno, se consume a media potencia la caldera, que lo permite sin ningún problema. Y también lo que he comentado aquí, las dos tarifas que están en los gráficos previos y que al final se obtiene el precio instantáneo y luego al final el acumulado para la caldera eléctrica. Y bueno, esto sería
la operación de esta caldera eléctrica para un caso concreto. Decidimos 2.000 horas de operación que nos dan... Esto también, bueno, es por donde se quiera atacar a la curva. Si quieres atacar por precio fijo, en plan por debajo de 50 euros, compramos electricidad para generar vapor, o al contrario, queremos operar 2.000 horas al año. Pues bueno, se obtenía un ahorro realmente, pasado a la siguiente, pero... ¿y otra vez? Bueno, para 2.000 horas de operación, un ahorro de 300.000 euros o de 237.000 euros con garantías de origen y sin garantías de origen de casi 400.000 euros, lo cual ya, aunque el CAPEX sea superior, puede llegar a tener unos periodos de amortización bastante buenos. Concretamente, en este caso, no sé si se llegaba a operar para 2.000 horas a media carga. En el segundo, bueno, eso es, en el segundo sí que se ve más claramente, ya con 3.000 horas de operación, que significa haber aumentado un poco más bueno, por definición, las horas de operación, hay más momentos en los que estás operando, aunque el precio de coste de la energía eléctrica haya sido superior, estás ya amortizando por el número de horas de operación los costes fijos que tienes de potencia instalada, y entonces, en función también de lo que hemos comentado, con garantías de origen o sin garantías de origen, los ahorros ya pueden ascender, en el caso sin garantías, al medio millón de euros. Concretamente, esto es para una caldera de 10 megavatios. Son bastante modulares, así que, bueno, en términos económicos, sí que habrá algunas economías de escala, pero bueno, se podría hablar de, en este caso, 50.000 euros de ahorro por megavatio instalado. Y luego también aquí lo que se observaba en las curvas antes, estos son puntos concretos de una de las curvas que se veían aquí. Por ejemplo, un punto de estos que se está viendo en esta gráfica corresponde con unas horas concretas. Entonces aquí lo que estamos analizando es un redondito de esos puntos de los de antes. Y, y por el otro lado, si te pasas de horas, si tú eliges un precio lo suficientemente elevado para asegurarte que que vas a consumir durante muchas horas, 4.000 horas al año, que es prácticamente, bueno, casi medio año de operación, y estás comprando a un precio más caro, con lo cual tus ahorros son menores, sí que la amortización por estar operando más horas sale algo mejor, pero bueno, ya no estás con ese punto de máximo ahorro. También eso, llegar a ese punto de máximo ahorro es imposible porque tú los componentes no lo sabes, el coste económico final de tu electricidad no lo vas a saber hasta a toro pasado, a mes visto, así que no que bueno, hay que elegir un rango en el caso de estas calderas eléctricas y contar de que los ahorros van a ser variables. Pero como con cualquier equipo, tú tienes una incertidumbre a la hora bueno, o haces unos contratos a largo plazo para gas natural, pero la electricidad y el gas natural, si haces contratos a largo plazo, no van a ir a la baja, van a ser probablemente al alza. Así que también tienes esa incertidumbre en lo que va a costar tu electricidad o lo que va a costar tu gas natural para proceso. Y bueno, esto es un poco, yo creo, el resumen, que en este caso también, en este caso concreto, era como tecnología de respaldo, una empresa que tiene unas calderas, pero que por cualquier imprevisto o no tan imprevisto, o directamente decide aumentar su producción de vapor porque lo necesita en su proceso, porque está creciendo, pero eso, no en todo momento, igual solo son periodos concretos, tienen como tecnología de respaldo, puede ser interesante. En vez de coger una caldera de gas natural, aparte de la incertidumbre desde el punto de vista ecológico que nos puede llegar a generar o cómo va a ir evolucionando el gas natural, pues una caldera eléctrica puede llegar a proporcionar ahorros en comparación con el gas natural. También eso depende principalmente del coste eléctrico, como hemos comentado. Y bueno, que tienen otras ventajas competitivas también que están puestas al principio, que son compactas, que son muy flexibles. Y bueno, y poco más de las calderas. Lo dicho, esto es completamente extrapolable para las bombas de calor. También si tú eres capaz de utilizar esta bomba de calor, tienes dos sistemas, tienes una bomba de calor para generar parcialmente tus necesidades térmicas y encima estás empleando unos COPs a baja temperatura, por ejemplo, de elevados, puede llegar a salir a cuento ya directamente, aunque no tengas amortizada tu caldera
de gas natural para bajas temperaturas, una bomba de calor por los mismos motivos que hemos comentado de precios de la electricidad. También, bueno, en este caso, bombas de calor se usan para baja temperatura, igual está más pensado más en refrigeración y los meses más fríos tienden a ser también eléctricamente algo más caros, aunque no es una norma general. En definitiva, es extrapolable para procesos térmicos en base a fuente eléctrica. Y bueno, ya cambiando de tercio, ya entrando en lo que es gestión energética, en este caso con baterías. Concretamente aquí en la foto tenemos una batería de Biplanet, es una empresa que fabrica baterías de segunda vida. También hablando de descarbonización, el impacto en huella de carbono que puede tener una batería de ion litio suele ser elevado, no igual tanto por huella de carbono per se, sino por la obtención de los materiales de este litio y de estos metales o de estas tierras raras que puede llegar a necesitar, tanto para los circuitos eléctricos y para las baterías. Eh, Concretamente aquí Bill Planet lo que hacen son baterías de segunda vida, recicla baterías pues, bueno, tampoco sé si es únicamente esto, pero baterías de coche las verifica, las testea, las ensambla y te hace módulos que igual sí que son en términos de huella un poco más grandes, pero bueno, aunque sea, si el compromiso con la industria, o sea, de la industria con la descarbonización, con la ecología es alto, pues bueno, pues le puede llegar a interesar para bueno, esa etiqueta verde. Y bueno, como características son relativamente compactas, habrá otras más compactas concretamente que igual las de la foto, son muy gestionables, tienen unos ratios de gestión de milisegundos casi, tienen rendimientos elevados, apoyan a la generación renovable, tú si tienes, bueno, concretamente supongo que surgirá la duda de hecho ya lo he visto en noticias en los periódicos, ¿por qué mi batería junto con mi fotovoltaica no me han permitido estar trabajando en modo isla en mi proceso? Básicamente sea porque el inversor no estaba en ese modo, entonces si realmente se puede poner, si tienes esa capacidad de gestionar tu inversor y ponerlo en modo isla, se podría llegar a funcionar. De hecho, cuando están las baterías actuando en modo backup, se les corta la tensión, se les corta la alimentación de red, entonces sí que se ponen en modo isla y pueden empezar a proporcionar a las líneas, a las acometidas que estén conectadas como energía de respaldo. Y bueno, eso, también para la tecnología backup, en este caso igual sí que tendría que tener, si se quiere usar una batería para todo, para apoyar a la generación renovable, absorber esos excedentes cuando tú no estás consumiendo en planta, para gastar esa electricidad almacenada cuando es elevada y también como backup. Pues bueno, tendrías que tener un consenso de, vale, cuánto quiero que sea mi backup, como un dimensionamiento para las necesidades concretas de la instalación y de la instalación desde el punto de vista fotovoltaico, de la instalación renovable y desde la instalación de consumo eléctrico de proceso, o al menos consumo de último recurso que necesitas que en el caso que se vaya la luz siga operando por el motivo que sea. Como inconveniente, CAPEX elevado, son relativamente caras, aunque está habiendo una tendencia a la baja esperada, pero bueno, las cosas esperadas hasta que no las veo pues son difíciles de llegar a creer. Y por ejemplo, pues hace unos años también en baterías de grandes características, igual el megavatio estaba en 400.000 euros y ahora está bajando a, pues, no sé, depende también las dimensiones, no es lo mismo hablar de 500 kilovatios hora que de 10 megavatios, luego también depende de la potencia, por los circuitos de potencia que tienen que tener asociadas las baterías, pero son en torno de 400.000 euros el megavatio a 200.000, que por ejemplo ya en 3 4 años o 5 se ha reducido a la mitad. Y teóricamente esto sigue las mismas tendencias que la fotovoltaica. Y bueno, aquí concretamente este es un caso de estudio, también es un proyecto que trabajamos nosotros en AIN, era desarrollar una gestión óptima de una batería, directamente prever cuándo íbamos a tener nosotros generación fotovoltaica, cuándo íbamos a tener consumos energéticos de la planta y cuándo el precio estaba alto o estaba barato del OMIE, que esto, bueno, el OMIE a las 12, entre las 12
y las 2 o las 3 del mediodía da el precio de la electricidad para las próximas, para el día siguiente. Y bueno, decidir, vale, cargamos, descargamos, con qué perfil cargamos, cuándo tenemos que dejar la batería disponible para absorber. Y bueno, son algoritmos realmente que no son complejos, simplemente pues hay que hacerlo, hay que ponerse en el caso concreto y ejecutarlos. Tienen un margen de error, pero como las baterías tienen una capacidad de reacción bastante elevadas, pues permite que, que aunque te equivocas, seas capaz de corregir. Y ahora también a esto se une que creo que no lo hemos comentado, que dentro de poco está previsto que la OMIE ya deje de facturar hora a hora y va a ser cuarto horario. Entonces, todas esas tendencias, aparte de que el mapita este de calor que hemos visto antes de los precios va a ser diferente, va a tener muchos más cuadraditos, da juego a que haya unas fluctuaciones bastante mayores. O sea, no va a haber 15 minutos, 10 euros el megavatio, los 15 siguientes 200, pero sí que va a haber una tendencia de que, o al menos se cree que puede haber una tendencia a que estos momentos en los que, si tú estás, por ejemplo, a 150 euros el megavatio en una hora, realmente vas a estar a 100 euros el megavatio en este primer 15 minutos, a 300 euros el megavatio en estos siguientes 15 minutos y así. Igual la media sale parecido, pero bueno, igual no. Y eso es un poco lo que bueno, son todo cábalas e hipótesis, hasta que no se implemente, no se va a ver cómo va a afectar realmente esta casación de precios. Pero bueno, que se tenga en cuenta que realmente esta gestión va a poder ser ya 15 minutal, no horaria, y que eso va a dar más juego a las baterías de poder operar. Baterías o cualquier proceso de electrificación. Y no sé si tengo. Sí. Vale, luego por poner otro caso de estudio. En este caso, estamos hablando de una recuperación de calor unido a un almacenamiento. Como estamos en la parte de almacenamiento y gestión energética, el pivotaje de la gestión energética normalmente suele ser almacenamiento. Con la caldera eléctrica no lo hemos visto como tal, con el análisis de la caldera eléctrica que hemos comentado antes, no es un almacenamiento como tal, sin embargo hace como de buffer o de juego estas dos tecnologías que tienes, tus calderas con tu otra caldera, en este caso de electricidad, para poder elegir con cuál juegas, con cuál no juegas para tu proceso. Y en este caso sería directamente almacenamiento. Este concretamente, aunque los otros son muy genéricos y valen para mucho tipo de industria, este sí que está más pensado en la agroalimentaria. Esto que veis aquí, que os supongo que bastante reconoceréis, es una autoclave y concretamente este es un proyecto también que tenemos con Urafex. También estamos en varios proyectos con ellos. Antes Beatriz ha comentado el H2O, que bueno, están en otra parte también de tratamiento de aguas. En este caso, ellos desarrollan una tecnología para el agua de las autoclaves, de rechazo de las autoclaves, que puede salir por motivos del autoclavado contaminada, no se tenga que verter no se tenga que tirar, sino que se pueda recuperar, se purifica y puede servir otra vez de nuevo para suministro de agua a las autoclaves. Entonces, este agua de autoclave puede salir a una temperatura de proceso, de final de proceso térmico, hasta la temperatura que se haya enfriado, que suele ser o puede ser al menos más alto que la temperatura de red de suministro de este agua a proceso. Y a su vez se recupera el calor también de las líneas en el proceso de enfriamiento, en el intercambiador de calor del autoclave. Bueno, durante la fase de calentamiento metes vapor para meter el calor dentro del autoclave y durante la fase de enfriamiento metes agua para enfriar lo más rápido posible. Bueno, esto es una curva sintética sí, una curva sintética de perfil de temperaturas de un autoclavado. Y bueno, se ve el proceso de calentamiento y luego de enfriamiento. Pues en este enfriamiento emplean pues es un sistema de detección, de medición, de sensórica, temperatura, cuando nos interesa recuperar para enviar al depósito caliente, depósito frío, este juego, estos balances, para poder, mediante esta gestión inteligente también, en base a las previsiones que hay de producción, en base a los datos que estás midiendo, poder almacenar en el depósito frío, en el depósito caliente y luego poder llenar estas autoclaves para no empezar a una temperatura, en este caso en la gráfica, bueno, para no empezar a los 20 grados, sino poder llegar a empezar hasta, siendo optimistas, a los 50 grados de proceso. Y bueno, en este caso estamos hablando de almacenamiento térmico
Y bueno, no es un caso muy concreto de almacenamiento térmico porque sí que tiene una fase de recuperación y una parte de tratamiento de agua, pero el sistema podría ser incluso en generación. El almacenamiento térmico, tener depósitos de agua caliente o de un almacenamiento, como ha explicado antes Beatriz, térmico en piedras, en materiales de cambio de fase. Te puedes ir a otras tecnologías ya más complejas, pero bueno, lo más normal suele ser piedras o aceites sintéticos, sales fundidas, que aprovechan estas capacidades térmicas de estos materiales para, bueno, si nos vamos a también teniendo en cuenta la descarbonización mediante electrificación, si tú generas calor cuando la electricidad está barata, pero puedes generar más calor del que eres capaz de consumir, entonces nos puede servir como almacenamiento. Cuando la electricidad está muy barata, cuando está tirada, de estas horas que hemos hablado antes, en las que, a ver si una gráfica de un precio, venga, sí, estas horas en las que la electricidad está realmente barata, que vas a tener un rendimiento muy económico de este calor generado, almacenarlo para luego cuando no está esta electricidad tan barata, por ejemplo, si nos vamos a este punto de aquí, en torno a los 50 euros el megavatio o algo menos, y luego a la noche vamos a tener unos precios de megavatio eléctrico de 100, 125, lo que sea. Esta diferencia de precios nos puede, pues bueno, ayudar sensiblemente a minimizar el impacto económico. Claro, también cada industria es diferente, esto hay que analizarlo uno a uno, las tecnologías están. Nosotros también en todos los proyectos que ha comentado Beatriz y en los que estamos trabajando, nosotros no desarrollamos tecnología, no, al menos en la parte de ingeniería, ¿eh? Luego otras áreas que tenemos en AIN de superficies y materiales, de tecnologías digitales, igual sí que están un poco más en lo que es la punta de lanza de la tecnología. Nosotros estamos en bajar esa punta de lanza a la industria, en los procesos que, aunque tengan unos niveles de que se pueden poner a la industria elevados, como por ejemplo las bombas de calor de alta temperatura, realmente existe, pero no se están implantando. Existen, no hay muchos prototipos, pero realmente existen. La tecnología existe y se ha probado. Sin embargo, no hay casos de estudio en entorno industrial. Pues nosotros estamos más en esa pata de poder bajar estas tecnologías a la industria. También, por ejemplo, esto es un proceso, no es complicado al fin y al cabo. Bueno, al menos la parte térmica es sencilla. Estás recuperando un calor. Luego la parte electroquímica que tienen aquí de cara a purificación de agua, pues tendrían que hablar los de Durafex porque yo sinceramente no tengo capacidad técnica para comentarlo, pero bueno, es algo sencillo. Estás recuperando calor, estás recuperando energía cuando a ti te sobra o cuando tú la estás perdiendo. Incluso en ciertos momentos tienes que llegar a evacuarla, que no puedes verter agua a 80 grados a donde sea porque por legislación o por lo que sea, o una corriente de humos que no puedes dejarla a X temperatura, puede llegar a ser aprovechado mediante un almacenamiento, mediante un proceso bueno, para minimizar el coste, para gestionar cuándo tú consumes esta energía y cuándo tú la generas. También, bueno, un poco en línea con lo que ha dicho Beatriz, más allá de este proceso, sirve de independencia energética, pues si el otro día con el apagón, un proceso térmico que, no sé, si tienes que acabar un lote de lo que sea, si realmente tienes un respaldo térmico que no está pensado realmente, un almacenamiento térmico que no está pensado para eso, porque está pensado para jugar con estos precios eléctricos, pero si de repente se te va todo y tienes este respaldo térmico, igual te sirve para salvar ese último lote o para cerrar bien el ciclo o para lo que sea. También cada industria es diferente y en algunos casos será interesante y en otros no. Y bueno, desde el punto de vista de gestión de proceso, también existen diferentes metodologías ya más orientado a proceso para modelar el proceso energético y, por ejemplo, decidir cuándo o no es interesante que produzcas. Por ejemplo, en procesos de secado, secas con aire. Si este aire viene con una humedad relativa muy elevada, con una temperatura muy baja, eh, estás perjudicando el secado. Saber cuándo. Y luego también que estos secados igual no tienes el conocimiento
total de cómo se está realizando este secado en el producto. Entonces, diferentes modelados, tener caracterizado qué son los inputs que estás metiendo, qué es lo que viene con una predicción sencilla de temperatura y humedad y poder decidir, poder evaluar previamente, decir, pues mira, con estas características mi proceso de secado no va a durar 8 horas, va a durar 7 horas y media porque está entrando eh, está entrando muy seco. Voy a poder bajar las revoluciones de mi ventilador o voy a poder acortar el tiempo de proceso. Da para jugar ya un poco más entrando en harina, en proceso, que, bueno, normalmente suele ser difícil el poder modificar estos sistemas, pero bueno, es otra opción que está disponible como vías de eficiencia energética barra descarbonización. Al fin y al cabo están ligados. Si eres más eficiente energéticamente, vas a consumir menos electricidad, menos gas natural, vas a, vas a reducir tu impacto ecológico. Y luego también, por comentar algunas de las partes que igual no hemos hablado, tampoco tenemos una presentación al uso, pero bueno, las flotas eléctricas, muchas de las industrias tienen coches que se usan para llevar, o más que coches, vehículos, para viajes relativamente cortos, de llevar tal material o tal producto a tal punto de suministro y entonces ya si se une esta generación fotovoltaica con estos almacenamientos en batería o directamente con estos coches que te pueden hacer como baterías el fin de semana, tienes un excedente fotovoltaico, no vas a ser capaz de absorberlo, la instalación fotovoltaica se va a tener que poner en parada que no genere los antivertidos, vamos. Y bueno, poder cargar tu coche gratuitamente estos fines de semana y luego también lo mismo la noche. O si el coche está disponible en periodos de horas, en periodos en los que el coste eléctrico es económico, pues también cargarlo da una flexibilidad unido a una descarbonización. Claro, desde el punto de vista económico, igual sigue siendo más barato el coche de gasolina con cargarlo cuando tú quieras, te da una autonomía mayor, pero claro, también si nos ponemos en otros términos de que ya no te dejan entrar al centro de Madrid, de Bilbao o incluso a Donosti, creo que llegó el otro día un aviso de que hay una tarjeta, necesitas el dispositivo, la tarjeta de emisiones bajas. Pues bueno, puede llegar ya a ser no una me voy a descarbonizar, es una necesidad para que tú puedas seguir siendo competitivo en, en el proceso que desarrollas. También muchas industrias, sobre todo si igual más en materias primas, pero te piden que seas verde. Entonces, también otro caso estudio que tuvimos hace tiempo con fundición de aluminio. Pues ahora creo que hay en bicicletas incluso que te dicen, esta bicicleta ha sido fabricado con aluminio verde. Pues bueno, para esto es necesario que tu aluminio haya sido fundido o que sea reciclado o lo que sea, pero que haya sido fundido ya no con gas natural. ¿Y cómo fundes aluminio? Con hidrógeno. Y bueno, no sé si aquí la verdad que no había visto, no he leído, no he comentado mucho de esto, no sé si igual ya le... Vale, es igual, te dejo aquí ya, Vale, Beatriz, que esto ya lo tengo un poco más vale. verde. Bueno, es un poco lo que ha dicho Íñigo, la ventaja competitiva, la innovación en las industrias. También tenemos que tener en cuenta que España contamos con una ventaja natural. Se vio cuando estuvimos con la excepción ibérica. Y pues eso, pues la visión verde, pues eso, pues mejorar la salud pública, pues que reducimos emisiones de CO2. eh, Eso, un mercado global cada vez más enfocado hacia la sostenibilidad y las empresas que se unan a ese barco pues pueden tener una ventaja competitiva destacada frente a las que no. Y esto puede atraer a inversores y a consumidores que valoren esta sostenibilidad. Estas inversiones pueden ser tanto del ámbito privado desde el ámbito público y lo que hace que haya muchos beneficios a largo plazo de esta descarbonización a través de ayudas, por ejemplo, ya que hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que la inversión inicial de este cambio puede ser elevado, pero también nos da ese punto de dependencia, independencia energética respecto a, por ejemplo, los combustibles fósiles, que la mayoría son importados.
Y si nos centramos en Navarra, ahora mismo tenemos estas ayudas, por ejemplo, para planes de descarbonización, sector industrial y para pymes, están en resolución, pero bueno, habrá nuevos. Y en plazo estaría la deducción fiscal, por ejemplo, por inversiones de energías renovables. Y también tendríamos los bonos Sinaí para transferencia de conocimiento del 2025, que sirve para que pymes contraten actuaciones con universidades, centros tecnológicos y centros de investigación, que sea una transferencia de conocimiento, ya sea eso, de naturaleza científica, tecnológica o innovación. Y esto puede traducirse en planes tecnoeconómicos de I+D, viabilidad estratégicos o también descarbonización, tanto aquí como en las ayudas que comentaba anteriormente. Y lo bueno de estos bonos es que el gasto subvencionable es un 60% con un límite de 10.000 euros por actuación. Y aquí podría entrar ahí pues, para ayudaros con estos planes de descarbonización que hemos dicho que son interesantes para las industrias y algunas veces incluso mandados por gobiernos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que eso os haya sido útil. Y ahora voy a mandar el link que ha comentado Irene para que realicéis la encuesta. Bueno, si tienen cualquier... Bueno, eso es claro, sí, obviamente, cualquier pregunta ahora es el momento de hacerla, pero que voy a ir mandando el link. Si queréis que divaguemos sobre algo, no sé, por ejemplo, así por divagar, que realmente todas estas tecnologías de descarbonización, aunque parezca que compitan por los mismos resultados, por los mismos recursos, que es la electricidad, también tienen bastantes sinergias entre ellos, que al fin y al cabo, si tú pones una planta fotovoltaica y tú vas a tener una instalación, una potencia instalada, si tienes disponibilidad, me refiero, una potencia que te va a dar el máximo retorno a la inversión de la fotovoltaica. Pero si tú a esto le pones una batería, esta potencia va a poder ser mayor, entonces vas a tener una capacidad o un potencial de potencia instalada, valga la redundancia, que te va a dar un mejor retorno a la inversión de esta fotovoltaica. Está apoyada con la batería, pero es porque eres capaz de absorber más. Entonces no vas a tener momentos de excesos, vas a tener momentos en los que puedes absorber y a su vez este sobredimensionamiento de la fotovoltaica te va a apoyar a la batería para poder tener unos ciclados mayores y que tengas unos retornos de la inversión mayor. A esto le sumas una caldera eléctrica y entonces ya son las tres. Estás jugando con las tres cosas. También cuando vas a tener excedentes fotovoltaicos, probablemente lo míe, aunque aquí dependería un poco más de, pues si resulta que en tu sitio no tienes nubes y en el resto de España sí, bueno, en fin, que sí que puede variar un poco más, pero la tendencia es que cuando tengas que los precios de lo mío son baratos, es porque tú probablemente también vas a tener un sol o unos consumos muy bajos. Entonces, si tienes ya instalación fotovoltaica, pues este juego con el OMIE se reduce un poco, pero junto con baterías, junto con almacenamiento, junto con tecnologías de descarbonización, pues bueno, ayuda a todo a jugar. Claro, cada vez se hace el sistema más complejo, cada vez tienes unos CAPEX más, o sea, vas sumando equipos. Pero bueno, para eso existen también, estamos en plena etapa de descarbonización, hay ayudas, hay diferentes proyectos también, incluso de pilotajes de nuevas tecnologías. Nosotros también eso, estamos, aparte de actuar como ingeniería en casos de pues, instalaciones, ya sean, no sé, instalaciones frigoríficas, por decir algo. También estamos en proyectos y más de acompañamos a las empresas para esta tecnología que nos puede dar cierto estrés porque no sabemos cómo va a operar nuestro proceso, pues realizar ese acompañamiento, todo esto apoyados económicamente por diferentes convocatorias, pueden ser Europa, pueden ser estatales o puedan ser europeas, en las que la financiación suele ser a las pymes concretamente bastante elevadas. Hay un interés muy grande también a nivel navarro, a nivel también estatal por las empresas agro, que, bueno, son una fuente, o sea, son un punto importante de la economía. Y bueno, no sé, no sé qué más comentar. No hay ninguna duda, si no, yo sigo hablando, ¿eh? Nada. ¿Qué hago? Si veo que se desconecta la gente, dejo de hablar ya, ¿no? Bueno. También, por ejemplo, aunque no son proyectos efectivos a día de hoy, existe otra parte de gestión térmica también en unos, lo que diríamos, la punta de lanza. Aunque realmente la tecnología no es muy compleja. Estamos hablando de almacenar siempre a altas temperaturas, pero también se puede almacenar en frío. Eh,
por ejemplo, hay empresas en Navarra que ya lo hacen. O sea, ya lo hacen como proceso. Empresas de congelados. Ellos pueden regular su temperatura de congelación. Entonces, si está el OMIE barato, pues bajan estos congeladores de menos. Ahora mismo no sé la temperatura, pero yo qué sé, de menos 10 de menos 25 grados a menos 30. Y bueno, pues ahí están ganando eso. Luego tienen ese backup de esta temperatura que han almacenado para cuando el OMI está más caro. Pues bueno, dejar que vaya aumentando la temperatura y hasta que llegan a temperatura proceso. Veo que hay una Sí, pregunta, ¿no? sí. Nuevas tecnologías de diversificación de la generación ya son complejos y ha ido actualizando la red eléctrica y su gestión, por lo que pasó el lunes. Bueno, realmente desde el punto de vista teórico, la red española es bastante robusta porque está bastante, o sea, por poner el ejemplo de una red también europea no robusta, pero por motivos simplemente geográficos, Italia tiene una red que es muy vertebral. Entonces, realmente si un árbol decide chocarse contra una torre de alta tensión, pues vas a tener muchos problemas porque probablemente esa torre de alta tensión no tenga otras de respaldo, aunque a día de hoy sí que hay, son redes paralelas. Pero bueno, vas a tener problemas. Aquí, aunque se te caiga un árbol sobre una red, tienes diferentes líneas que te pueden llegar a suministrar o al menos a paliar el impacto de esto. Lo que ocurrió el otro día, que bueno, es evidente que ocurrió, o sea, n igual a 1. ¿Por renovables? ¿Por no renovables? Bueno, sinceramente también desde mi punto de vista hasta el día de hoy se han estado gestionando las renovables no sé, de una forma correcta. No hemos tenido apagones al menos de este calibre a pesar de la integración de renovables, nunca. Al menos que yo conozca. Bueno, ya te digo, desde el punto de vista de concepto, la red es robusta. Las renovables, aunque sí que evidentemente no son tan gestionables como puede ser un ciclo combinado o como puede ser una central de carbón, pero bueno, no son menos gestionables igual. También ahora se está hablando de las nucleares. Claro, las nucleares entran en modo pánico y se apagan y ahora entonces están suponiendo un problema al contrario de lo que podría ser, que es un beneficio, que es una generación estable. Pero claro, tú tienes que cuadrar en cada nodo la potencia consumida y la potencia generada. Entonces, ahí está la dificultad. Ahí está pues no sé si era que alguien se equivocó de botón y mandó generar más o cortó un consumo o fue un evento meteorológico que de repente, no sé, es evidente que ha ocurrido, pero no tendría por qué ocurrir más. Llevamos trabajando así varios años, al menos con la integración de energías renovables, y bueno, se ha solucionado bastante rápido. Aunque yo concretamente estuve hasta las 9 sin electricidad, pero bueno, sé que en Pamplona ya hubo momentos en los que a partir de las Las 3 tres, sí. y también si te vas a las curvas del. Sí, mira, también ahora que leo lo del almacenamiento, ahora, por terminarlo antes de red eléctrica, si te vas a las curvas de generación y de consumo o de demanda de red eléctrica, realmente la electricidad cayó en torno a los 25 gigavatios de potencia en torno a los, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero 10 o 15. O Sí, sea, que hubo un remanente de 10 megavatios que siguieron funcionando. Y estos megavatios eran renovables. O sea, que aunque la red cayó y fue una caída global, hubo nodos que siguieron trabajando gracias a esta descentralización que te dan las energías renovables. Que tú normalmente tienes una central de ciclo combinado y es una central de ciclo combinado que está aquí. Y está aquí concretamente porque tienes una tubería enorme de gas natural que te va a asegurar ese suministro de gas natural para tu ciclo combinado. Pero claro, si cae esta red de ciclo combinado, no vas a tener 50 parques fotovoltaicos de 10 megavatios, de 50 megavatios que te van a poder, en parte, suministrar con una cierta, no sé la palabra ahora, con una cierta robustez esa energía dentro de las limitaciones. Pero bueno, no me enrollo y voy al almacenamiento. Concretamente, red eléctrica ahora, y bueno, red eléctrica no, los usuarios finales, el mercado privado que dirían ahora, está empujando por todas las eh, opciones que hay de meterse en nodos para almacenamiento y hay ahora mismo 3,2 gigavatios de potencia instalada de almacenamiento solo para Navarra, ¿eh? O sea, ya te estoy hablando solo para Navarra. Creo que eran algo más de 10 gigavatios de potencia instalada de almacenamiento para toda España
y en Navarra 3,2. Y son proyectos de instalar centrales de almacenamiento que no generan. Simplemente cuando hay excedentes absorben y cuando no hay excedentes venden o cuando en función de los precios. Y eso a nivel de red. Y a nivel de industria, también la tendencia es que cada vez una parte del consumo de la industria sea más independiente, gracias a esa fotovoltaica, gracias a esa gestión de procesos, gracias a ese almacenamiento. Y esa es la tendencia, porque se está observando que si no te ocurre lo que ocurrió también con la guerra del 2020, pues, no sé cuándo empezaron a subir los precios del gas natural, pero que se te pone el precio a 250 euros el megavatio y no puedes seguir funcionando. Tienes que depender de otras tecnologías, no puedes depender de factores externos y geopolíticos. Y bueno, si queréis, insisto, estoy abierto a dudas.